Todo sucede por algo. Sabiduría budista para la vida. La vida humana siempre ha estado acompañada de preguntas que nos atraviesan de forma silenciosa pero constante. ¿Por qué suceden las cosas de la manera en que suceden? ¿Qué papel jugamos en medio de todo lo que nos acontece? ¿Somos víctimas de un destino inquebrantable o participamos activamente en el tejido de nuestro camino? Desde tiempos inmemoriales, distintas tradiciones filosóficas y espirituales han intentado ofrecer respuestas a estas interrogantes, y una de las más profundas y prácticas es la sabiduría budista. El budismo, con su visión clara de la impermanencia, del sufrimiento y de la interconexión de todos los fenómenos, nos invita a contemplar la vida desde una perspectiva en la que nada ocurre por mera casualidad. Más bien, todo lo que experimentamos tiene una raíz, una causa, un origen que se conecta con nuestras acciones, pensamientos, decisiones y hasta con aquello que aún no comprendemos. Decir que todo pasa por algo no es una frase vacía en la filosofía budista, sino una invitación a mirar más allá de la superficie. Cada circunstancia, cada encuentro, cada pérdida y cada alegría son, en esencia, maestros que nos guían hacia un despertar más profundo. En esta enseñanza encontramos la noción de karma, el reconocimiento de que cada acción genera una consecuencia que, tarde o temprano, se manifiesta. Pero también hallamos la compasión y la sabiduría, que nos enseñan a relacionarnos con lo inevitable de una manera que nos libera del sufrimiento innecesario. A lo largo de este texto, recorreremos un sendero de reflexión y profundidad en 5 grandes temas que exploran cómo la sabiduría budista ilumina nuestra vida cotidiana bajo la premisa de que nada es fortuito. En el primer tema, exploraremos el principio de la causalidad universal, esa red invisible que conecta cada instante y nos muestra que no estamos separados del todo. En el segundo, nos adentraremos en el significado del sufrimiento, entendido no como un castigo, sino como un maestro silencioso que impulsa el crecimiento. En el tercero, reflexionaremos sobre el desapego y la aceptación, 2 llaves esenciales para vivir con serenidad cuando enfrentamos lo inesperado. El cuarto tema abordará la transformación interior como respuesta a lo que nos ocurre, es decir, cómo lo externo se convierte en un reflejo del trabajo interno. Finalmente, el quinto tema se centrará en el propósito y la trascendencia, mostrando que incluso aquello que no comprendemos en el presente puede estar guiándonos hacia un sentido más elevado de existencia. Este viaje no pretende ser una exposición académica, sino una meditación extensa y detallada que busca acompañar al lector en un proceso de contemplación profunda. Es un camino para quienes sienten que la vida no se reduce a sucesos aleatorios, sino que encierra una enseñanza oculta en cada movimiento. La sabiduría budista no nos promete eliminar las dificultades, pero sí nos ofrece la visión y la práctica necesarias para atravesarlas con mayor claridad y paz. Comencemos, entonces, con el primer tema: la causalidad universal y el entrelazamiento de todo lo que existe. La ley de la causalidad universal. La sabiduría budista comienza su comprensión del mundo con un principio simple, pero a la vez profundamente transformador. Todo lo que existe y todo lo que ocurre está condicionado por causas y condiciones previas. Nada aparece de la nada, nada sucede por mera coincidencia. Todo está tejido dentro de una vasta red de interdependencia que une cada ser, cada pensamiento, cada palabra y cada acción en un entramado imposible de separar. El Buda lo expresó en sus enseñanzas sobre el origen interdependiente o Pratyasarsamutpada, un concepto que revela cómo cada fenómeno depende de otro, cómo cada circunstancia está conectada con algo más que la precede. Bajo esta luz,
La idea de que todo pasa por algo deja de ser un consuelo superficial y se convierte en una verdad profunda. Todo lo que vivimos tiene raíces. Todo lo que enfrentamos es parte de un proceso que va mucho más allá de lo que alcanzamos a percibir en un instante. Imagina una semilla que cae en la tierra. No basta con la semilla en sí misma para que surja una planta. Hace falta suelo fértil, agua, luz, calor, nutrientes y tiempo. Solo cuando todas esas condiciones se encuentran, la semilla germina y crece. Asimismo, cada experiencia de nuestra vida surge de un conjunto de causas y condiciones que se entrelazan en el tiempo. Nuestras alegrías no aparecen por azar, ni tampoco nuestros dolores son castigos caprichosos. Son resultados de acciones pasadas, decisiones tomadas, pensamientos cultivados y también de factores externos que se combinan en un flujo constante. El budismo nos invita a mirar con atención esta realidad, a desarrollar la sabiduría de reconocer que nada es aislado. Cuando comprendemos esta ley de la causalidad universal, dejamos de preguntarnos con desesperación ¿por qué a mí? Y comenzamos a observar qué causas y condiciones han dado lugar a esto. Esa mirada cambia radicalmente la manera en que nos relacionamos con lo que nos sucede. En lugar de sentirnos víctimas de un destino injusto, descubrimos que somos participantes activos en un proceso que nos involucra a todos. La enfermedad, por ejemplo, no surge de la nada. Se relaciona con hábitos, con el cuidado o descuido del cuerpo, con factores ambientales, con herencias genéticas y con muchas otras variables. De la misma forma, un logro personal no se debe únicamente a un esfuerzo individual, sino también a las oportunidades, a la ayuda recibida, a los contextos sociales y a múltiples factores invisibles que se conjugan para hacerlo posible. El budismo enseña que al comprender la causalidad, dejamos de aferrarnos a la ilusión de control absoluto. Descubrimos que la vida es un flujo dinámico en el que participamos, pero que no podemos dominar por completo. Esto no significa resignación pasiva, sino claridad. Cuando entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias, tomamos decisiones con mayor conciencia. Sembramos semillas de compasión, de paciencia, de esfuerzo correcto, sabiendo que tarde o temprano darán frutos. De igual forma, aprendemos a aceptar que ciertas cosas se escapan de nuestras manos porque dependen de condiciones que no controlamos. Así surge una actitud equilibrada. Hacemos lo que nos corresponde y soltamos aquello que no está en nuestras posibilidades. La ley de la causalidad universal también ilumina la relación entre nuestro mundo interno y el mundo externo. Los pensamientos que cultivamos no se quedan en nuestra mente como meras ideas, sino que generan emociones, actitudes y conductas que impactan en nuestro entorno. Una persona que alimenta constantemente pensamientos de enojo y resentimiento terminará actuando con dureza, creando tensiones en sus relaciones y atrayendo conflictos que refuerzan ese estado. Por el contrario, alguien que cultiva gratitud y comprensión proyectará una energía distinta, generará confianza y abrirá puertas hacia experiencias más armoniosas. En este sentido, todo lo que nos sucede es espejo y consecuencia, no en un sentido mágico, sino en la lógica profunda de cómo las causas generan efectos. La enseñanza del karma se enmarca dentro de esta ley. Karma no significa destino inmutable ni castigo divino, sino acción. Cada acción, mental, verbal o física, deja una huella, una impresión que influye en el presente y en el futuro. El karma no es un juez externo, es la consecuencia natural de lo que sembramos. Si plantamos semillas de odio, cosecharemos sufrimiento. Si sembramos compasión, recogeremos paz. Sin embargo, el karma no es una condena estática, porque siempre podemos generar nuevas causas que transformen el curso de nuestra vida. Este es uno de los aspectos más esperanzadores del budismo. Aunque no podemos borrar lo ya sembrado, sí podemos cultivar semillas nuevas
que cambien el jardín de nuestro destino. Entender que todo pasa por algo desde esta perspectiva nos ayuda a integrar nuestras experiencias dolorosas. Cuando enfrentamos una pérdida, un fracaso o una enfermedad, la mente tiende a rebelarse buscando explicaciones que nos devuelvan la sensación de control. Pero en lugar de preguntarnos, ¿por qué me castiga la vida?, la sabiduría budista nos invita a observar. Esto es resultado de causas y condiciones. ¿Qué puedo aprender de ello? ¿Qué nuevas semillas quiero plantar a partir de aquí? Ese cambio transforma la desesperación en aprendizaje y el resentimiento en responsabilidad. Un aspecto esencial es comprender que no siempre veremos inmediatamente la relación entre causa y efecto. A veces, los resultados de nuestras acciones se manifiestan después de mucho tiempo, incluso en vidas futuras, según la visión budista. Esto nos enseña paciencia y humildad. Una persona puede actuar con bondad y no ver recompensas inmediatas, pero esas acciones están creando condiciones que tarde o temprano darán frutos. Lo mismo ocurre con los actos dañinos. Alguien puede vivir con aparente éxito tras haber causado daño, pero las semillas del sufrimiento ya están plantadas y germinarán en el momento propicio. Este recordatorio nos impulsa a vivir con integridad, sin dejarnos engañar por las apariencias del presente. La causalidad universal también nos revela que todo lo que hacemos repercute en los demás. No somos islas aisladas. Cada acción influye en la red de la existencia. Una palabra amable puede transformar el día de alguien, y esa persona a su vez puede transmitir ese ánimo a otros, generando una cadena de efectos positivos. De igual forma, un gesto de violencia o indiferencia puede desencadenar dolor que se expande más allá de lo que imaginamos. Por eso, el budismo subraya la responsabilidad ética. Cada elección cuenta, cada acción tiene un peso que no se pierde en el vacío. El sufrimiento humano muchas veces nace de olvidar esta ley. Queremos que la vida nos dé frutos dulces, aunque hayamos sembrado semillas amargas. Deseamos que las cosas cambien sin modificar nuestras causas. Nos enojamos con las circunstancias sin ver cómo hemos participado en crearlas. El despertar consiste en reconocer que la vida responde a esta lógica y que la libertad surge no de controlar lo incontrolable, sino de sembrar conscientemente aquello que queremos cosechar. Así, el dolor se convierte en maestro y la alegría en confirmación del camino. En la práctica diaria, esta comprensión se traduce en mindfulness, en atención plena. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto es una semilla. Estar atentos significa observar lo que sembramos en cada instante. Estamos alimentando la ira o la paciencia, estamos cultivando el egoísmo o la compasión, estamos abonando el terreno del sufrimiento o el de la paz. Vivir con atención plena es reconocer que no hay acciones insignificantes, que incluso lo más pequeño tiene su consecuencia. La causalidad universal también nos muestra que lo bueno y lo malo, lo agradable y lo doloroso, forman parte de un mismo flujo. Cuando entendemos esto, dejamos de dividir la vida en lo que aceptamos y lo que rechazamos. Comenzamos a ver que incluso las dificultades contienen semillas de crecimiento. Una decepción amorosa, por ejemplo, puede ser el terreno fértil para aprender sobre uno mismo, para desarrollar resiliencia y para descubrir un amor más profundo y consciente en el futuro. Una enfermedad puede abrir el camino a la gratitud por la vida, a la solidaridad con quienes sufren y a la sabiduría de cuidar mejor el cuerpo y la mente. Nada se desperdicia cuando lo miramos desde la causalidad. Todo se convierte en oportunidad de despertar. El Buda enseñó que comprender la ley de causa y efecto es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Nos ayuda a ver con claridad dónde estamos
y hacia dónde vamos. Sin esa luz, caminamos a ciegas, tropezando con las mismas piedras una y otra vez. Con esa luz, aprendemos a reconocer las causas del sufrimiento y a cultivar las causas de la liberación. Esta enseñanza es, en esencia, el corazón del camino budista: abandonar las causas del dolor, como el apego, la ignorancia y la aversión, y nutrir las causas de la paz, como la sabiduría, la compasión y la ecuanimidad. Todo pasa por algo, porque todo está conectado. Nada es aislado, nada es gratuito. La vida, en su complejidad infinita, se desarrolla bajo esta red de interdependencia que el budismo nos invita a contemplar con atención y reverencia. Cuando realmente lo entendemos, surge en nosotros un profundo respeto por la existencia. Dejamos de actuar de manera inconsciente y comenzamos a vivir con responsabilidad y gratitud. Aprendemos a aceptar lo inevitable sin perder la capacidad de transformar lo que sí está en nuestras manos. La ley de la causalidad universal no es una teoría lejana, es la estructura misma de nuestra vida. Por eso, cuando decimos que todo pasa por algo desde la visión budista, estamos afirmando que cada instante contiene una enseñanza, que cada circunstancia es parte de un proceso mayor que nos conduce hacia un despertar más profundo. Y en esa comprensión hallamos libertad, porque ya no nos sentimos a merced de un azar caótico, sino partícipes de un universo donde todo tiene sentido. Si has llegado hasta aquí, significa que tu mente y tu corazón buscan comprensión y claridad. Este camino es largo y profundo, y juntos podemos seguir explorando cómo la sabiduría budista ilumina nuestra vida cotidiana. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para continuar recibiendo estas reflexiones y acompañarnos en este viaje de conciencia, aprendizaje y transformación. El sufrimiento como maestro silencioso. El budismo enseña que el sufrimiento, lejos de ser un error en el tejido de la existencia, es una realidad inevitable que se manifiesta como parte del proceso de vivir. El Buda, al alcanzar la iluminación, no proclamó un mensaje triunfalista de gloria o poder, sino una enseñanza honesta y profunda. La vida está marcada por el dukkha, término que se traduce como sufrimiento, insatisfacción o malestar existencial. Esta afirmación no es pesimista, como a menudo se interpreta desde una visión superficial, sino que constituye un diagnóstico lúcido de la condición humana. Reconocer que la existencia está atravesada por el sufrimiento es el primer paso hacia la liberación. Decir que todo pasa por algo bajo la mirada budista también implica aceptar que el dolor, la pérdida y la incertidumbre tienen una función, que no son castigos sin sentido, sino oportunidades de transformación interior. El sufrimiento se presenta de muchas formas, desde el dolor físico hasta la angustia emocional, desde la frustración de los deseos insatisfechos hasta la inevitabilidad de la vejez y la muerte. Nadie escapa a estas experiencias, pues son parte del ciclo natural de la vida. Sin embargo, lo que el budismo nos recuerda es que el sufrimiento puede convertirse en un maestro silencioso, en una fuente de sabiduría que nos empuja a buscar respuestas más profundas. Si todo fuera comodidad y placer, difícilmente surgiría en nosotros la necesidad de cuestionar, de reflexionar, de despertar a una comprensión más elevada. Es precisamente el dolor lo que abre grietas en la ilusión y nos permite mirar más allá de la superficie. Cuando una persona atraviesa una pérdida dolorosa, como la muerte de un ser querido, la mente se enfrenta a la impermanencia de manera directa. Aquello que creíamos seguro se desvanece y nos damos cuenta de que nada permanece para siempre. Esta confrontación con la realidad puede hundirnos en la desesperación, o si la contemplamos con sabiduría, puede impulsarnos a valorar la vida con mayor intensidad, a soltar los apegos que nos encadenan y a cultivar un amor más libre y consciente. El sufrimiento entonces se convierte en un maestro que revela lo esencial.
El Buda utilizó la metáfora de la flecha envenenada para explicar nuestra relación con el sufrimiento. Cuando alguien recibe el impacto de una flecha, siente dolor inevitable. Sin embargo, lo que hacemos la mayoría de las veces es clavarnos una segunda flecha al resistirnos mentalmente, al preguntarnos sin cesar por qué nos sucedió a nosotros, al culpar, al revivir una y otra vez la herida. La primera flecha es inevitable, pero la segunda es opcional. Esta enseñanza nos muestra que gran parte de nuestro sufrimiento surge no tanto de lo que ocurre, sino de la manera en que lo interpretamos y lo enfrentamos. Reconocer esto es fundamental, porque nos da la posibilidad de transformar nuestra relación con el dolor. En la vida cotidiana, muchas veces buscamos huir del sufrimiento a través de distracciones, placeres momentáneos o negaciones. Queremos anestesiarnos para no sentir, para escapar de la incomodidad. Pero el budismo nos recuerda que huir no resuelve nada. Al contrario, prolonga y agrava el malestar. En lugar de rechazar el sufrimiento, la enseñanza es mirarlo de frente, aceptarlo como parte de la existencia y aprender de él. Esta actitud de aceptación no significa resignación, sino apertura. Significa que dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a escuchar lo que el dolor tiene para enseñarnos. El sufrimiento nos revela con claridad la naturaleza del apego. Nos aferramos a personas, a objetos, a identidades, a expectativas, creyendo que nos darán seguridad y felicidad permanente. Pero todo en este mundo es impermanente, todo cambia. Y cuando lo que amamos se transforma o desaparece, sentimos dolor. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento está en este apego, en esta ilusión de permanencia. Al reconocerlo, podemos comenzar a soltar, a vivir con más ligereza, a amar sin encadenar, a disfrutar sin depender. El sufrimiento, entonces, nos guía hacia el desapego, no como frialdad, sino como libertad. El dolor también nos enseña compasión. Cuando experimentamos sufrimiento en carne propia, entendemos lo que sienten los demás. Una persona que ha atravesado una enfermedad, una pérdida o una crisis profunda suele desarrollar una sensibilidad especial hacia quienes sufren. Este entendimiento nos conecta con la humanidad compartida. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor, que todos los seres enfrentan dificultades. De esta manera, el sufrimiento se convierte en un puente hacia la compasión universal, en la base de un corazón capaz de comprender y de acompañar. Desde la perspectiva budista, incluso las experiencias más duras pueden abrirnos a la sabiduría. Un fracaso puede enseñarnos humildad, recordándonos que no somos omnipotentes y que siempre hay espacio para aprender. Una traición puede mostrarnos la importancia de la confianza y la honestidad, y también la necesidad de discernimiento en nuestras relaciones. Una crisis económica puede hacernos valorar lo esencial y desprendernos de la obsesión por lo material. Cada sufrimiento contiene una semilla de enseñanza y el arte consiste en descubrirla. El sufrimiento también nos obliga a detenernos. En un mundo que constantemente nos empuja hacia adelante, hacia la productividad y la velocidad, el dolor actúa como un freno que nos obliga a mirar hacia adentro. Una enfermedad, por ejemplo, nos fuerza a parar, a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, a escuchar a nuestro cuerpo, a reconsiderar nuestras prioridades. Sin estas pausas impuestas, muchas veces seguiríamos corriendo sin sentido, alejándonos de lo que realmente importa. Así, el sufrimiento se convierte en un llamado a la introspección. Al entender que todo pasa por algo, el sufrimiento deja de ser un enemigo al que hay que derrotar y se convierte en un aliado en el camino del despertar. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que su presencia puede transformarnos si lo vivimos con atención y apertura. El budismo no promete eliminar el sufrimiento,
pero sí ofrece un sendero para liberarnos de la esclavitud del mismo. Esa liberación surge de la comprensión profunda, de la aceptación de la impermanencia y del cultivo de una mente clara y compasiva. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza cultivando la atención plena en medio de las dificultades. Cuando algo doloroso ocurre, en lugar de reaccionar automáticamente con rechazo o con queja, podemos detenernos, respirar y observar. Esto también forma parte de la vida. ¿Qué puedo aprender de ello? Esta práctica cambia por completo la experiencia. En lugar de sentirnos víctimas, nos convertimos en aprendices. En lugar de quedarnos atrapados en la queja, nos abrimos a la sabiduría. El sufrimiento, entonces, es un maestro silencioso que nos acompaña en el camino. No habla con palabras, pero enseña con fuerza. Nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nos conecta con los demás, nos invita a soltar lo que no podemos retener y nos impulsa a buscar lo que es verdaderamente esencial. Bajo la mirada budista, cada lágrima puede convertirse en semilla de compasión, cada herida en puerta hacia la sabiduría, cada pérdida en recordatorio de la belleza efímera de la existencia. Aceptar el sufrimiento como maestro no es fácil. Requiere coraje, paciencia y práctica. Pero quienes lo logran descubren una libertad interior que no depende de las circunstancias externas. Descubren que incluso en medio del dolor es posible encontrar paz, porque la paz no surge de eliminar lo desagradable, sino de comprenderlo y abrazarlo. El sufrimiento, en última instancia, nos señala el camino hacia el despertar, el desapego y la aceptación como llaves de la serenidad. El budismo, al afirmar que todo pasa por algo, no se limita a señalar la red de causas y condiciones que sostiene la vida, sino que también propone una forma de vivir en medio de esa realidad. Esa forma es el desapego y la aceptación, dos actitudes que se convierten en llaves maestras para alcanzar la serenidad. Mientras nuestra mente se aferre a lo impermanente buscando seguridad donde no puede haberla, estaremos condenados a la frustración. Mientras rechacemos lo inevitable, luchando contra la corriente de la vida, estaremos atrapados en la angustia. Solo cuando aprendemos a soltar y a aceptar, encontramos un espacio de libertad interior que no depende de lo externo. El desapego en la visión budista no significa indiferencia ni frialdad. Muchas veces se malinterpreta como si se tratara de no amar, de no involucrarse, de vivir distantes de todo. En realidad, el desapego es amar sin encadenar, es disfrutar sin poseer, es comprometerse sin depender. Significa reconocer que todo en la existencia es transitorio y que, por lo tanto, no podemos aferrarnos con desesperación a nada ni a nadie. Amar desde el desapego es amar con libertad, permitiendo que el otro sea quien es, sin intentar aprisionarlo para satisfacer nuestras expectativas. Vivir con desapego es aprender a estar en el mundo sin ser prisioneros de él. La aceptación, por su parte, es la disposición a recibir lo que la vida trae sin resistencia innecesaria. Aceptar no es resignarse, no es rendirse a la pasividad, sino abrirse a la realidad tal como es, en lugar de como desearíamos que fuera. Muchas veces el sufrimiento humano surge más de la resistencia que de la propia experiencia. Queremos que las cosas sean distintas y nos rebelamos contra lo que ocurre. La aceptación nos libera de esa lucha inútil. Cuando aceptamos lo inevitable, nuestra energía deja de desperdiciarse en la queja y se canaliza hacia lo que realmente podemos transformar. La práctica del desapego y de la aceptación se relaciona directamente con la comprensión de la impermanencia. Todo cambia, nada permanece igual, y la vida está en constante flujo. Apegarnos a lo que inevitablemente cambiará es causa de dolor. Rechazar lo que inevitablemente ocurre es causa de frustración.
El budismo nos invita a contemplar profundamente esta verdad para que nuestra relación con la existencia se vuelva más ligera. No se trata de no sentir, sino de sentir sin aferrarse. No se trata de no actuar, sino de actuar sin obsesión. Imaginemos a alguien que pierde un objeto muy querido, quizá un regalo que le recordaba a una persona amada. Si esa persona se aferra con desesperación a la idea de que nunca debió perderlo, sufrirá constantemente. Pero si reconoce que ese objeto era transitorio, que su valor real estaba en el amor compartido y no en la materia, podrá aceptarlo y seguir adelante con gratitud. De la misma manera, cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, la aceptación no elimina el dolor natural, pero nos permite vivir el duelo con serenidad, reconociendo que la vida de esa persona fue un regalo y que el ciclo de la existencia incluye tanto el nacimiento como la partida. El desapego también se manifiesta en nuestra relación con los deseos. El budismo enseña que gran parte de nuestra insatisfacción surge del anhelo constante de más riqueza, más placer, más reconocimiento, más control. La mente se engancha en una rueda interminable de deseo que nunca se satisface. El desapego consiste en reconocer esos deseos y no dejar que nos gobiernen. No significa eliminar todo anhelo, sino aprender a discernir cuáles surgen de la sabiduría y cuáles de la ignorancia. Aprender a vivir con sencillez, con gratitud por lo que tenemos, es un acto de desapego que nos libera del tormento de la carencia imaginaria. Aceptar la vida tal como es también implica aceptar nuestras propias limitaciones y errores. Muchas veces nos castigamos por no ser como creemos que deberíamos ser. Queremos tener un control perfecto sobre nuestra mente. Queremos no sentir miedo, no cometer fallos, no tener debilidades. Pero la aceptación nos enseña a abrazar nuestra humanidad. Reconocer que estamos en proceso, que somos aprendices, que caer y levantarse forma parte del camino, nos da paz. Desde esa aceptación surge la verdadera transformación, porque solo podemos cambiar lo que primero aceptamos. El desapego nos libera del peso del pasado y de la ansiedad por el futuro. A menudo nos aferramos a recuerdos, buenos o malos, y vivimos atrapados en lo que ya no existe. O proyectamos nuestra mente hacia el futuro, esperando que todo salga como lo planeamos, y sufrimos cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. El budismo nos enseña a vivir en el presente, en este instante que es lo único real. Soltar el pasado y no obsesionarse con el futuro es un acto de desapego que abre la puerta a la serenidad. Aceptar también significa abrirse al misterio. Hay cosas que no comprendemos, sucesos que parecen injustos, preguntas sin respuesta. La mente ansiosa quiere explicaciones para todo, pero a veces la vida simplemente ocurre de maneras que superan nuestro entendimiento. Aceptar es confiar en el flujo de la existencia, reconocer que no siempre veremos las causas y condiciones que generan los acontecimientos, pero que aún así forman parte de un entramado más amplio. Esa confianza nos permite descansar en medio de la incertidumbre. El desapego y la aceptación se fortalecen con la práctica de la meditación. Cuando nos sentamos en silencio y observamos la mente, descubrimos lo aferrada que está a pensamientos, emociones y sensaciones. Aprendemos a observar cómo surgen y desaparecen, cómo nada permanece fijo. Poco a poco entrenamos la mente para soltar, para no identificarse con cada pensamiento, para no resistirse a cada emoción. La meditación es un laboratorio donde cultivamos el desapego y la aceptación, y luego llevamos esa actitud a la vida diaria. En nuestras relaciones, el desapego se convierte en un regalo. Cuando amamos desde el apego, exigimos, controlamos, manipulamos. Queremos que el otro sea como deseamos. Cuando amamos desde el desapego, permitimos que el otro florezca a su manera.
Respetamos su libertad, acompañamos sin imponer. Ese amor es más puro y profundo porque no busca poseer, sino compartir. La aceptación también juega un papel fundamental en las relaciones. Aceptar al otro como es, sin intentar cambiarlo según nuestras expectativas. Esto no significa tolerar abusos o injusticias, sino reconocer que cada persona tiene su propio proceso y que nuestra tarea no es moldearla a nuestra imagen, sino acompañarla con respeto. En la vida práctica, el desapego nos ayuda a enfrentar las pérdidas inevitables con mayor serenidad. Cuando perdemos un trabajo, una relación, una posesión, podemos hundirnos en la desesperación o podemos aceptar que ese ciclo terminó y que la vida abre nuevas posibilidades. El desapego nos permite soltar lo que se va y abrirnos a lo que viene. La aceptación nos da la fuerza para seguir adelante sin quedarnos atrapados en lo que ya no es. El desapego y la aceptación son, en última instancia, expresiones de sabiduría. Reconocer la impermanencia y vivir en armonía con ella es sabiduría. Aceptar la vida en su totalidad, con luces y sombras, es sabiduría. Cuando integramos estas actitudes, descubrimos una paz que no depende de que las cosas salgan como queremos, sino de nuestra capacidad de fluir con lo que ocurre. Vivir con desapego y aceptación es un camino de libertad. No es un camino fácil, porque nuestra mente tiende a aferrarse y a resistirse, pero es un camino liberador. Cada vez que soltamos un apego, sentimos ligereza. Cada vez que aceptamos una realidad, sentimos paz. Y poco a poco descubrimos que, aunque no podemos controlar la vida, sí podemos elegir cómo relacionarnos con ella. Esa elección marca la diferencia entre la esclavitud del sufrimiento y la libertad de la serenidad. La transformación interior como respuesta a lo que nos ocurre. El budismo enseña que no siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ello. Esta enseñanza es una de las más profundas y liberadoras porque nos recuerda que, aunque las circunstancias externas escapen de nuestro control, siempre existe un espacio de libertad en nuestro interior. Todo pasa por algo, y en ese algo se esconde la posibilidad de transformación. Cada dificultad, cada pérdida, cada alegría y cada encuentro pueden convertirse en catalizadores de un cambio interior si aprendemos a mirarlos con sabiduría. La verdadera práctica no consiste en intentar construir un mundo donde nunca haya sufrimiento ni cambio, porque eso es imposible, sino en cultivar una mente capaz de atravesar lo que ocurre con serenidad y convertir cada experiencia en una oportunidad de despertar. La transformación interior comienza con la observación consciente. Cuando algo doloroso ocurre, la reacción automática de la mente suele ser resistirse, enojarse, culpar o huir. Sin embargo, si logramos detenernos y observar lo que sentimos sin identificarnos por completo con ello, ya hemos dado un primer paso hacia la transformación. Observar no significa negar ni reprimir, significa mirar con claridad. Cuando sentimos tristeza, en lugar de dejarnos arrastrar por ella, podemos observar: aquí está la tristeza, surge por estas causas, se manifiesta de esta forma en mi cuerpo, trae estos pensamientos. Esa observación abre un espacio de libertad, porque ya no somos prisioneros de la emoción, sino testigos de ella. Desde ahí, la tristeza deja de controlarnos y empieza a enseñarnos. La transformación interior también implica reconocer que cada experiencia es un espejo que refleja algo de nuestro mundo interno. Si una situación externa despierta enojo, probablemente está mostrando una herida no resuelta en nosotros. Si alguien nos hiere con palabras, el dolor que sentimos revela la importancia que damos a la opinión ajena o la inseguridad que llevamos dentro. En este sentido, la vida funciona como un maestro que constantemente nos muestra nuestras sombras y nuestras luces.
Transformarnos interiormente significa asumir la responsabilidad de mirar esas señales y trabajar en ellas en lugar de culpar únicamente a lo externo. El budismo nos recuerda que la mente tiene el poder de crear sufrimiento o de liberarse de él. Dos personas pueden enfrentar la misma situación, como perder un empleo, y vivirla de formas totalmente distintas. Una puede hundirse en la desesperación, sintiéndose víctima del destino, mientras que otra puede verlo como una oportunidad para replantearse su camino, descubrir talentos ocultos o desarrollar resiliencia. La diferencia no está en el hecho en sí, sino en la manera en que la mente lo interpreta. Transformarnos interiormente es aprender a cambiar esa mirada, a cultivar una perspectiva más amplia que nos permita ver oportunidades en lo que antes solo veíamos como tragedias. La práctica de la meditación es una herramienta esencial en este proceso. Al entrenar la mente en la atención plena, aprendemos a reconocer los patrones de pensamiento que nos esclavizan y a soltarlos. Descubrimos que no somos nuestras emociones ni nuestras historias, sino la conciencia que las observa. Poco a poco, ese entrenamiento nos da la capacidad de elegir respuestas más sabias en lugar de reacciones automáticas. Cuando alguien nos insulta, por ejemplo, la reacción inmediata puede ser responder con ira. Pero si hemos cultivado atención plena, podemos detenernos, respirar y decidir no alimentar ese ciclo de violencia. Esa elección es un acto de transformación interior. El budismo también nos enseña la importancia de cultivar cualidades positivas como la compasión, la paciencia, la generosidad y la sabiduría. Estas cualidades no surgen de manera automática, sino que deben ser entrenadas como músculos que se fortalecen con la práctica. Cada situación difícil es un gimnasio donde podemos ejercitarlas. Un conflicto con otra persona es una oportunidad para practicar la paciencia. Una pérdida es un terreno para cultivar el desapego. Una injusticia es un espacio donde podemos fortalecer la compasión y la sabiduría. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver los problemas como obstáculos y empezamos a verlos como maestros. La transformación interior no significa que dejemos de sentir dolor o tristeza. Significa que esos sentimientos ya no nos destruyen ni nos definen. Aprendemos a convivir con ellos sin perder la paz interior. Descubrimos que podemos llorar y al mismo tiempo mantener una claridad profunda. Que podemos sentir enojo y, aún así, no dejar que nos domine. Que podemos experimentar miedo y, sin embargo, seguir avanzando con coraje. La transformación no elimina lo humano, lo integra. Un aspecto esencial de esta enseñanza es que la transformación interior se refleja inevitablemente en el mundo exterior. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar, nuestro entorno también cambia. Una persona que cultiva serenidad proyecta calma a su alrededor. Una persona que transforma su enojo en compasión genera relaciones más sanas. Así, el cambio interior no es un proceso aislado, sino una contribución silenciosa al bienestar colectivo. El Buda lo expresó diciendo que la paz en el mundo comienza con la paz en uno mismo. En este camino, la gratitud se convierte en una aliada poderosa. Incluso en medio de las dificultades, podemos entrenar la mente para agradecer. Agradecer no significa negar lo doloroso, sino reconocer que cada experiencia trae consigo una enseñanza. Cuando aprendemos a agradecer lo que nos ocurre, incluso lo desagradable, nuestra perspectiva cambia radicalmente. El resentimiento se convierte en aprendizaje, la queja en aceptación, la frustración en oportunidad. La gratitud es un signo de transformación interior, porque revela que hemos dejado de luchar contra la vida y hemos comenzado a fluir con ella. La transformación también implica perdón, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Muchas veces cargamos con culpas y reproches que nos impiden avanzar. El budismo nos invita a mirarnos con compasión,
a reconocer que todos estamos en proceso, que cometer errores es parte del aprendizaje. Perdonarnos es liberarnos de cadenas internas y abrir espacio para el crecimiento. Cuando transformamos la dureza hacia nosotros mismos en comprensión, comenzamos a vivir con mayor ligereza. La verdadera prueba de la transformación interior aparece en los momentos de crisis. Es fácil hablar de serenidad cuando todo va bien, pero cuando la vida nos sacude con una enfermedad, una pérdida o un fracaso, ahí se revela el fruto de la práctica. Si hemos entrenado la mente, descubriremos que incluso en medio de la tormenta podemos mantenernos firmes, como un árbol con raíces profundas. Esa estabilidad no significa indiferencia, sino fortaleza interior. Significa que el dolor no nos quiebra, porque hemos aprendido a convertirlo en camino. Todo lo que nos ocurre puede ser un maestro si tenemos la disposición de aprender. La vida, con sus luces y sombras, nos invita constantemente a transformarnos. La pregunta no es si enfrentaremos dificultades, porque eso es seguro, sino cómo las utilizaremos. ¿Nos hundirán en el resentimiento o nos impulsarán hacia la sabiduría? El budismo nos recuerda que la elección está en nosotros. Y en esa elección se juega nuestra libertad, el propósito y la trascendencia en cada experiencia. La enseñanza budista de que todo pasa por algo encuentra su culminación en la noción de propósito y trascendencia. No se trata de un propósito rígido, como si la vida estuviera escrita de manera inmutable por una fuerza externa, sino de un propósito dinámico, que se revela a través de la forma en que nos relacionamos con lo que ocurre. Cada acontecimiento de la existencia encierra en sí mismo la semilla de un aprendizaje, de una transformación, de un despertar. El propósito no es algo que se nos impone desde fuera, sino algo que descubrimos desde dentro al abrirnos a la comprensión profunda de cada experiencia. En esta visión, la trascendencia significa que lo que vivimos no se limita a lo inmediato ni a lo visible, sino que forma parte de un entramado más amplio en el que todo tiene sentido. Cuando atravesamos una dificultad, la mente tiende a preguntarse ¿por qué a mí?, como si el dolor careciera de propósito. Sin embargo, bajo la mirada budista, cada dolor puede convertirse en maestro y cada pérdida en oportunidad de crecer. El propósito se encuentra en la manera en que respondemos, en lo que aprendemos, en la compasión que desarrollamos. Una persona que sufre una enfermedad, por ejemplo, puede descubrir a través de ella la fragilidad de la vida y al mismo tiempo la importancia de cuidarla con gratitud. Ese descubrimiento, aunque doloroso, puede transformar no solo su propia existencia, sino también la de quienes lo rodean. El propósito entonces no es evitar el dolor, sino trascenderlo con conciencia. La trascendencia también implica reconocer que no somos seres aislados, sino parte de una red interdependiente. Lo que nos ocurre no solo tiene que ver con nosotros, sino que impacta en otros y a su vez recibe la influencia de muchos factores. Comprender esto nos ayuda a salir de la visión limitada del yo y nos conecta con un sentido más amplio de vida. Cuando alguien enfrenta un desafío y lo transforma en sabiduría, esa transformación no se queda en él, sino que irradia hacia otros. Un padre que enfrenta una dificultad con serenidad enseña a sus hijos la importancia de la calma. Una persona que convierte su dolor en compasión inspira a quienes la rodean a hacer lo mismo. De esta manera, cada experiencia se trasciende porque trasciende al individuo, porque se convierte en parte de un tejido mayor. El propósito se encuentra también en el reconocimiento de la impermanencia. Todo lo que tenemos y somos está en constante cambio, y esa transitoriedad nos obliga a preguntarnos ¿qué es lo esencial? Muchas veces nos aferramos a cosas superficiales, creyendo que ahí está el sentido de la vida.
pero el cambio inevitable nos muestra que lo único verdaderamente valioso es la sabiduría y la compasión que cultivamos. El propósito, entonces, no se encuentra en acumular riquezas, ni en alcanzar fama, ni en garantizar seguridad externa, sino en despertar a la verdad de lo que somos y en vivir de acuerdo con ella. Esa es la trascendencia. Descubrir que más allá de lo efímero existe una dimensión de conciencia que permanece. En la práctica budista, el propósito último es el despertar, la liberación del sufrimiento, la realización de la naturaleza verdadera de la mente. Pero ese propósito no es algo lejano, reservado para unos pocos iluminados, sino algo que se manifiesta en lo cotidiano. Cada momento es una oportunidad para despertar. Cada encuentro es una oportunidad para practicar la compasión. Cada dificultad es una oportunidad para soltar apegos. Cuando entendemos esto, descubrimos que la trascendencia no está en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en la forma en que vivimos cada instante. La trascendencia también se relaciona con el karma. Nuestras acciones no desaparecen en el vacío, sino que generan efectos que trascienden el momento presente. Lo que hacemos hoy repercute en el mañana, no solo en nuestra vida, sino también en la de los demás. Cuando actuamos con bondad, sembramos semillas que pueden florecer incluso más allá de lo que imaginamos. Un gesto compasivo puede transformar la vida de alguien de manera profunda y esa persona, a su vez, puede transmitir esa transformación a otros. De esta manera, nuestras acciones se trascienden, porque van más allá de nosotros y continúan influyendo en el tejido de la existencia. En los momentos de dolor, recordar que todo tiene un propósito nos ayuda a sostenernos. No significa que debamos forzar explicaciones simplistas, como si todo sufrimiento tuviera un sentido obvio. A veces, el propósito no se revela de inmediato. A veces, solo lo descubrimos con el tiempo o incluso nunca lo comprendemos del todo. Pero el solo hecho de abrirnos a la posibilidad de que lo que vivimos contiene una enseñanza nos da fuerza para atravesarlo con dignidad. La trascendencia nos invita a confiar en que incluso aquello que no entendemos forma parte de un proceso mayor que nos conduce hacia un despertar más profundo. El propósito también se manifiesta en el servicio a los demás. El budismo enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en satisfacer únicamente los deseos propios, sino en contribuir al bienestar de todos los seres. Cuando transformamos nuestras experiencias en sabiduría y las ponemos al servicio de los demás, trascendemos nuestro ego limitado y nos conectamos con un propósito más elevado. Una persona que ha sufrido puede acompañar a quienes sufren. Alguien que ha aprendido a soltar puede enseñar a otros a liberarse. Así, cada experiencia de vida, incluso la más dolorosa, se convierte en semilla de compasión y en fuente de propósito. La trascendencia no es escapar de la vida, sino vivirla plenamente desde la comprensión de su naturaleza. Significa estar en el mundo sin quedar atrapados en él. Actuar con compromiso sin identificarnos con los resultados. Amar sin aferrarnos. En ese equilibrio encontramos un propósito que nos libera de la angustia y nos conecta con lo eterno. Todo pasa por algo, y ese algo es siempre una invitación a trascender, a mirar más allá de lo inmediato, a descubrir un sentido más profundo en lo que ocurre. El propósito y la trascendencia no son ideas abstractas, son realidades que se manifiestan cada vez que elegimos responder con sabiduría en lugar de con ignorancia, cada vez que elegimos compasión en lugar de egoísmo, cada vez que elegimos aceptación en lugar de resistencia. La vida, con su constante flujo de cambios, nos recuerda que no tenemos garantías de nada externo, pero sí podemos cultivar un propósito interior que nos sostenga en toda circunstancia. Ese propósito es despertar, crecer en sabiduría, expandir la compasión, vivir con serenidad.
Esa es la verdadera trascendencia, la que no depende de las condiciones externas, sino que surge de la naturaleza misma de la conciencia. Y así comprendemos que, en última instancia, todo lo que vivimos es parte de un camino hacia el despertar. No hay experiencia inútil, no hay dolor en vano, no hay alegría trivial. Cada instante es un peldaño en la escalera de la trascendencia. Cuando vivimos desde esta comprensión, incluso los momentos más oscuros se iluminan con el brillo de un propósito más elevado, y descubrimos que la vida, en su totalidad, es un viaje sagrado hacia la liberación.